Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Continuando con el curso, vamos a hablar en esta ocasión acerca de los conductores para las redes de distribución. En una red de distribución en general, cuando nosotros vemos las instalaciones en cualquier parte, zona urbana, rural, además de las estructuras, lo más resaltante vienen a ser los conductores, como el que aparece aquí en la imagen. Hay todo tipo de conductores dispuestos en todas las direcciones, que en muchos casos estéticamente no se ven muy bien, pero son los conductores los que finalmente transportan la energía eléctrica y llevan la energía a cada uno de los usuarios. Entonces existen distintas configuraciones, distintos tipos, distintos materiales de conductores. Acá, por ejemplo, tenemos una configuración en modelo compacto, conductores semi-aislados. Esto es una red en 34.5 media tensión. En esta imagen tenemos un conglomerado de prácticamente de todas las configuraciones o tipos que podríamos tener en cuanto a los conductores. Conductores aislados, conductores desnudos, que se usan principalmente para circuitos en fase independiente, conductores semi-aislados que se usan en circuitos compactos o redes ecológicas, conductores autoportantes que se usan mucho en zonas donde no hay mucho espacio para cumplir la distancia mínima de seguridad o en zonas rurales, y conductores en fase independiente en baja tensión con conductores también aislados. Entonces, esa combinación de conductores puede existir en cualquier parte del proyecto. Entonces necesitamos, para hacer el análisis, los datos técnicos de estos conductores. Dependiendo de la configuración del material, su información técnica va a ser distinta. En el proyecto, cuando desarrollamos el diseño en una herramienta, tenemos que esquematizar en los planos, o sea, en el recorrido de los circuitos, cuál es el tipo de conductor que estamos utilizando en cada circuito o en cada tramo. Y en función a ello vamos a ir calculando pues la corriente, la tensión, las pérdidas y los demás parámetros eléctricos que necesitamos para considerar un diseño adecuado para nuestro proyecto. En este caso, esta primera imagen corresponde, por ejemplo, a una red de baja tensión donde tenemos conductores aéreos. Configuración acá aparece 3x35 más 16/25, significa que tenemos un circuito de 3x35 para servicio particular, y tenemos aquí una sección de 16 milímetros para el alumbrado público, y hay un conductor portante, el conductor guía, que es de sección 25. Esa es una nomenclatura clásica que se utiliza cuando utilizamos conductores aéreos. Aquí más bien tenemos conductores subterráneos. Ahí aparece la denominación NIE 3x35 con 25, o sea que tenemos 3 conductores de fase y un conductor neutro de sección 25, tipo NIE. Eso es lo que definimos en los planos esquemáticos que desarrollamos del proyecto, pero esa información, la característica del conductor tiene que estar definido, y eso se define pues en función a la información que nos entregan los fabricantes o a la información técnica normalizada que podríamos tener en distintos países o empresas eléctricas. Entonces ahora vamos a hablar de las características técnicas de estos tipos de conductores y hacer una referencia a algunas normativas que tenemos disponible. Esta imagen corresponde a un circuito también de red de distribución, a la parte de media tensión, y ahí hablamos, la nomenclatura indica 3 por AAAC 35, significa que es un circuito trifásico de 3 conductores de AAAC sección 35, y así sucesivamente. Entonces vamos a hablar de las especificaciones técnicas de los distintos materiales que tenemos en un proyecto de este tipo. Respecto a los conductores desnudos, hay mucha información disponible en el mercado, es muy fácil de obtener la información en los catálogos de los conductores fabricantes, pero podríamos decir que, en resumen, la información técnica principal de los conductores desnudos, independientemente del tipo de material, se puede resumir en esta imagen. Acá tenemos sección, número de hilos, diámetro, peso unitario, tiro de rotura, módulo de electricidad, coeficiente de dilatación, hablando de la característica mecánica del conductor, ¿no? Además de la característica mecánica, necesitamos datos o características eléctricas. Eso también es información disponible, podemos obtener de cualquier fabricante muy fácilmente. Acá, por ejemplo, tenemos una información técnica de conductores desnudos de un fabricante
En este caso es un fabricante General Cable, y podemos notar que tenemos aquí la sección, diámetro, peso, capacidad corriente, conductores tipo AWG. Acá tenemos conductores de cobre desnudo, información similar. Además, normalmente nos entregan la resistencia a 20 grados, que es un dato importante para el caso del análisis de las redes eléctricas de distribución, porque ahí hacemos el cálculo principalmente de la caída de tensión, corrientes en nodos, y para eso es muy importante este valor de resistencia, ¿no? Y la capacidad corriente para determinar pues el límite o poder determinar cuál es el conductor que necesitamos para nuestro proyecto. De hecho, aquí es información del conductor. Cuando hablamos de conductor desnudo, la reactancia va a depender ya de la configuración geométrica de las estructuras. Entonces, como conductor básicamente necesitamos, si hablamos de temas eléctricos, la resistencia y la capacidad corriente, y la parte mecánica es la otra información para el cálculo mecánico de conductores. Entonces eso no es muy complicado en cuanto a conductores desnudos. Ahora, si hablamos de los conductores semi aislados para las redes ecológicas, también hay especificaciones técnicas. Normalmente las especificaciones vienen para cada conductor cuando recibimos esa información del fabricante. Acá tenemos, por ejemplo, información técnica de conductores semi aislados, el caso de Enel. La información que nos entregan es área, resistencia 20 grados, o sea, similar que el caso de los conductores desnudos, nos dan un valor de resistencia. Para el caso de análisis mecánico, la carga de rotura, el peso unitario. El hilo portante, aquí está el hilo portante de aluminio, están sus datos, diámetro, masa, y datos adicionales de la protección de la pantalla, del aislamiento y alguna información adicional. Entonces, de acuerdo para el cálculo mecánico, a nosotros nos interesa fundamentalmente la sección y el diámetro exterior para calcular el efecto de la presión del viento sobre el conductor. Y para el cálculo eléctrico nos interesa este de aquí, la resistencia del conductor a 20 grados. Esta data, cuando vamos a utilizar el software, ya está registrado no como un conductor unitario, sino como el conjunto de 3 conductores y el valor del portante. Entonces, para el análisis mecánico principalmente nos va a interesar los datos mecánicos del portante o del cable guía, que es el que va a soportar la carga mecánica y los esfuerzos mecánicos. Y para el análisis eléctrico nos va a interesar los datos del conductor de fase, en este caso la resistencia que nos dan a 20 grados. El caso de la reactancia para el análisis eléctrico la vamos a calcular en función a la separación entre fases que hay en la configuración. Entonces, en el software ya viene también esa data predefinido en función a configuraciones típicas. Igual se puede recalcular. Acá hay otra información de conductores semi aislados de otro fabricante. Ahí están los datos, la información típica que nos entrega. Entonces, esa información también existe, no podemos conseguir fácilmente en el mercado, podemos solicitar al fabricante esa información. Aquí está la ficha técnica, datos técnicos del conductor y así sucesivamente. Volviendo a la imagen, si hablamos de los conductores autoportantes, se utilizan los conductores autoportantes en baja y media tensión, pero principalmente en baja tensión. Tenemos información también referida a conductores autoportantes. Este de aquí es un cuadro resumen de datos técnicos de conductores autoportantes para la norma DGE en redes de distribución en baja tensión, y aquí está la configuración. Entonces, en redes de distribución normalmente pues las especificaciones de los conductores para efectos de diseño se definen ya como una configuración. O sea, aquí tenemos los tipos 3x35 más 16/25, o sea, 3 conductores de fase más un conductor de sección 16 y portante 25. ¿Qué información nos entregan aquí? Información eléctrica principalmente. Resistencia del conjunto de conductores considerados para la fase y para el conjunto de conductores considerados para el alumbrado público. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de configuraciones donde tenemos un circuito independiente para la fase y otro circuito independiente para el alumbrado público. Cuando digo fase me refiero a los que van a alimentar las cargas de servicio domiciliario. En la reactancia, aquí ya nos dan la configuración de la reactancia, ¿no? Y también nos dan el valor del factor K. Entonces, en el caso del software, lo que nos interesa es la reactancia de la configuración del conductor, y eso está registrado en las bases de datos. Y en función de la reactancia, los valores del factor K se pueden recalcular dependiendo pues de la temperatura de diseño que tenemos en el proyecto. Entonces, eso en general, lo que es conductor autoportante, tienen información típica tanto para baja media tensión bajo el mismo criterio. En el caso de conductores ya subterráneos, ahí tenemos otras consideraciones. Acá, por ejemplo, esta es una normativa de Endesa donde nos dan un cuadro de datos técnicos de conductores subterráneos. Necesitamos saber la corriente máxima,
la temperatura a la cual tenemos ese valor, la resistencia y la reactancia, ¿no? Aquí estamos hablando también de una configuración de un conjunto de conductores. Esta es otra tabla de datos técnicos de conductores definido por gas natural fenosa, que se utiliza mucho en Europa, en Colombia y varios países de América. Entonces nos dan datos técnicos de conductores para uso subterráneo, en este caso para media tensión, ¿no? La tensión de operación, la temperatura máxima. Lo que nos interesa mucho es la corriente máxima admisible. Aquí están los valores de la corriente máxima admisible del conductor según el tipo de sección. Para el cálculo también vamos a necesitar la reactancia y la resistencia del conductor, y acá tenemos la reactancia inductiva y acá tenemos la resistencia del conductor a 20 grados, casi similar que el caso de conductores autoportantes, conductores desnudos. Siempre tenemos valores de resistencia del conductor principalmente o mayormente a 20 grados centígrados. Claro, a partir de este valor hay que recalcular el valor de la resistencia para la temperatura de diseño, y en redes subterráneas hay otras consideraciones adicionales que hay que tomar en cuenta, además de la temperatura del suelo, profundidad. Entonces estos son datos básicos para ciertas condiciones de trabajo que nos entregan ciertas normas. Para esta norma, por ejemplo, si vamos a otra página, aquí hay una tabla que nos dice factores de corrección dependiendo de la temperatura que tengamos el terreno. Hay unos factores de corrección que hay que aplicar para recalcular la corriente en función a en este caso a la temperatura del suelo. O sea, podemos calcular la corriente con un cálculo normal como si fuera conductor aéreo, pero como tenemos enterrado el conductor, tenemos que aplicar factores de corrección para poder recalcular el límite de operación de los conductores. Esto es por el caso de temperatura del suelo. Aquí hay otros factores de corrección por resistividad térmica del suelo, profundidad de la instalación y así sucesivamente, varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Acá tenemos otra tabla. Esta es una tabla de conductores subterráneos, norma DG, norma peruana, donde nos dan básicamente la sección del cable y la capacidad de corriente de acuerdo a la configuración de conductores. Y luego nos dan los factores de corrección, también similar al caso anterior. Acá, por ejemplo, de acuerdo a la temperatura del suelo. Según la temperatura del suelo, tenemos unos factores de corrección que debemos aplicar para determinar la corriente máxima admisible del conductor. Y hay otras tablas también. Aquí podemos apreciar factores de corrección relativos a la resistividad térmica del suelo, similar que lo que había en el caso de la norma de gas natural fenosa, en el caso anterior. Entonces, estos criterios se repiten casi en todas las normas con valores distintos posiblemente. De hecho, cada uno tiene consideraciones ligeramente distintos a los demás, pero el criterio es en general, ¿no? Tenemos datos técnicos del conductor, tenemos los datos técnicos del conductor para ciertas condiciones de operación, y a partir de esto tenemos que calcular la capacidad corriente del conductor o el límite de operación del conductor bajo las condiciones ya de diseño. Aquí en el caso de la norma peruana, por ejemplo, y eso se repite en las demás normativas, nos dicen pues las consideraciones o las condiciones bajo las cuales están dados las tablas de datos de los conductores de manera referencial como básico. Condiciones de funcionamiento de los cables tendidos bajo tierra. Pues aquí están las condiciones: temperatura de suelo 20 grados, resistividad térmica 100 por grados centígrados por centímetro por vatio, profundidad de tendido 70 centímetros. Esto normalmente en media tensión, en baja tensión a veces es 60 centímetros, o bueno, las profundidades pueden variar. Entonces esta es la condición básica, eso se repite casi en todas las normas. Y luego, si cambian las condiciones básicas, tenemos que recalcular el valor de la corriente máxima tomando en cuenta los factores K. Entonces hay un factor de corrección cuando la temperatura del suelo varía, cuando varía la resistividad térmica del suelo, cuando varía la profundidad, y esas son precisamente las tablas de corrección. Además, hay factores de corrección cuando tenemos circuitos paralelos, cuando utilizamos tubería, ¿no? Y así sucesivamente, que lo vamos a analizar posteriormente. Esa información que estamos hablando aquí en las bases de datos de la herramienta que vamos a emplear está definido en las tablas de bases de datos. Vamos a ir a ver acá conductores aéreos, que es más conocido casi para todos. Los conductores preensamblados son los autoportantes, y aquí podemos notar los valores técnicos del conductor autoportante típico. Este es un conductor de 2 fases, vamos a cargar uno de 3 fases, 3 por 35 más 16 sobre 25, lo que hemos estado hablando hace un momento. Ahí están las características técnicas, mecánicas, aquí las características eléctricas. Como acá hablamos de configuración de un conjunto, estamos hablando de la resistencia del conductor
la temperatura para la cual nos dan esta resistencia, que es el dato que nos da el fabricante, en este caso a 20 grados, el factor de variación de resistencia por temperatura para este material y los valores de reactancia. Aquí está el valor de reactancia que necesitamos para este conductor, que depende de la configuración, y en función a esto el software recalcula los valores de resistencia para la temperatura de diseño, dependiendo de la temperatura de diseño, y el factor K de caída de tensión. Ese cálculo ya es automático, el software lo hace automático cuando ya diseñamos el proyecto. Entonces lo fundamental que necesitamos es los datos, características mecánicas del conductor de acuerdo a lo que nos da el fabricante, y los datos o características eléctricas del conductor también de acuerdo a los que nos da el fabricante. Esta es la tabla de datos de conductores de baja tensión. Entonces los conductores de fase independiente para baja tensión también vienen definidos como un conjunto. Aquí igual características mecánicas, características eléctricas, igual hay que definir la reactancia del conjunto, y el software recalcula esto que dice factores para el cálculo de caída de tensión por corriente. Si hablamos de conductores de media tensión, conductores aéreos, los más conocidos, los de fase independiente, la información es mucho más resumida. Básicamente es la característica mecánica, y los datos eléctricos vendrían a ser la resistencia, el coeficiente de variación de resistencia por temperatura y el radio medio geométrico. Aquí ya no hablamos de la reactancia del conjunto porque estamos hablando de un conductor como un solo elemento, y la reactancia ya va a depender de la configuración geométrica de las estructuras. Vamos a abrir aquí un archivo de otra normativa, por ejemplo CELPA. Acá existen igual conductores de fase independiente, los datos son iguales que los casos anteriores, pero aquí tenemos los conductores modelo compacto, el modelo ecológico, lo que decíamos hace un momento. Entonces aquí tenemos los datos del conductor, características mecánicas. Nos interesa principalmente datos del portante porque esto es el que va a soportar la carga mecánica, ¿no? La deformación, todo lo que tiene que ver con el comportamiento mecánico, pero el conjunto aporta el diámetro y el peso unitario. El conjunto se refiere a la suma de los 4 conductores, las 3 fases, más el conductor portante. Y en cuanto a la información o datos eléctricos, la resistencia del conductor, la temperatura y la reactancia. Aquí está el valor de la reactancia del conjunto de la configuración de conductores, y esto es lo que nos va a permitir luego hacer el cálculo automático del factor de caída de tensión dependiendo de la temperatura de diseño que trabajemos para el proyecto. Entonces este valor, si bien acá aparece 0, cuando definamos en el proyecto de repente definen 40 o 50 grados, eso se define en la configuración general del proyecto, y el software toma ese valor y recalcula los factores de resistencia y los factores K que necesitamos para el proyecto. Entonces esto se recalcula automáticamente ya en el momento del diseño. Bien, entonces esa es la referencia en cuanto a información técnica de los conductores que necesitamos para nuestros proyectos. Existen distintas normativas, distintas reglamentaciones, pero en general el tratamiento es similar. Los datos del conductor son similares o el tratamiento es similar dependiendo de la configuración. Lo importante es que esa data viene aquí en el software y esa información vamos a utilizar para nuestro proyecto. Pero es bueno que tengamos una idea clara de qué información es la que necesitamos para el proyecto, hablando de información técnica de los conductores. Entonces, con esa información y conociendo ya las estructuras y cómo se aplican, desarrollamos el diseño de nuestro proyecto o el desarrollo de los circuitos. En el siguiente capítulo vamos a seguir viendo en la parte de diseño del proyecto de red de distribución. Muchas gracias. Entonces en este capítulo sería hasta aquí. Muchas gracias a todos.